fuerte ese aplauso a nuestro Rey. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento. Bienvenido a nuestra casa. Está en el lugar donde Dios lo ha plantado para que crezca y dé fruto. Amén. Bienvenidos sean todos a CMC Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo. A todos los que nos ven por nuestro canal en YouTube, por las redes que nos siguen, bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor trajo a mi corazón. La verdad que fue un proceso maravilloso para poder llegar a este mensaje. Al final les cuento. Y el mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién soy? ¿Discípulo o creyente? ¿Quién soy? Se nos genera la pregunta. El Señor nos lo pregunta para que nosotros podamos reflexionar en ello. ¿Quién soy? ¿Sabe que Jesús, antes de irse a los cielos, Jesús muere, al tercer día resucita, y en esos 40 días que Él estuvo sobre la tierra se le apareció a sus discípulos, a más de 500 personas, y antes de ascender a los cielos para ya ser glorificado, reúne a sus discípulos en el monte, se los lleva para despedirse de Él. Y unas de sus palabras finales están en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, quedaron allí establecidas para nosotros como un mandamiento, pero también como la petición especial del corazón de Jesús para cada uno de nosotros. Y quiero que abras tu Biblia allí justamente en Mateo 28. Quizás es un pasaje que hemos estudiado mucho, quizás es un pasaje que conoces, pero hoy Dios va a tocar tu corazón de una manera diferente. Amén. Y dice la palabra en el versículo 18, vamos a leer el 18, 19 y 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le fue dada a Jesús y Él nos las ha entregado a nosotros. Y con esta autoridad dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Evangelio, cierra con ese amén. Entonces, fíjense que esa inquietud o ese mandato, ese deseo del corazón de Jesús, de decirle a sus discípulos, lo último que les dejó dicho fue: yo les entrego potestad, yo les entrego autoridad. ¿Para qué? Para que ustedes vayan y hagan discípulos. No solamente para que hagan creyentes, para que prediquen solamente la palabra y se conformen únicamente con hacer una oración de confesar al Señor, sino que les dijo: vayan un poco más allá, un poco más profundo. No solamente esto, no se conformen con solamente hacer una confesión de fe, sino que bautícenlos y háganlos discípulos. El Señor quiere que nosotros seamos discípulos, no solo creyentes. Y hay una gran diferencia entre lo que es ser un creyente y lo que es ser un discípulo. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Quizá muchas veces a nosotros los que predicamos se nos presentan a veces luchas porque queremos un mensaje nuevo, algo innovador, pero la palabra es la palabra y siempre
está allí, y aunque Dios te revela cosas diferentes, siempre te la trae para recordártela y para que nunca olvides el principio, porque el Señor dice, esta palabra la tendrás presente siempre, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas a tu negocio, a tu trabajo, al lugar donde estudias, donde quiera que vaya, la palabra tiene que estar presente, toda ella, amén. Y entonces a veces se nos presenta eso, pero Señor, si esto ya se ha predicado tantas veces. No, pero es que no es lo que mucho se predica, sino lo que Dios quiere recordarte. Cuando Dios trae una palabra es porque Dios quiere recordártela y quiere que camines en ella. Quiere que afirmes ese conocimiento dentro de ti, amén. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y al final te voy a contar una experiencia que viví con respecto a lo que es el recordar la palabra del Señor y el caminar en sus preceptos. Entonces hay grandes diferencias entre lo que es ser un discípulo y ser un creyente. Y hoy yo quiero que tú te vayas con la claridad de quién tú eres. Y si eres un creyente, Dios te está invitando hoy a que des un paso más adelante y te conviertas en el discípulo que Él quiere que tú llegues a ser. Amén. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre lo que es ser un discípulo y lo que es ser un creyente. La primera diferencia que yo puedo hablarte hoy, de las que el Señor me estuvo mostrando y que las estuve compartiendo con Robert, ¿sabe qué? Yo siempre le digo a Robert, mi amor, voy a predicar de esto, porque yo respeto el ministerio que él tiene, ¿no? Él tiene un llamado de maestro y tengo el privilegio de vivir con él y de poder consultar con él, ¿verdad? Entonces, siempre le pregunto, ¿qué me puedes aportar? ¿Qué ves? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Verdad? Y él siempre tiene su aporte positivo. Amén. Entonces, compartíamos algunas de esas diferencias que hay entre lo que es ser un creyente y lo que es ser un discípulo. Y lo primero, los discípulos se mueven hacia su propósito. Los creyentes solo creen para salvación. Y aquí ya marcamos una diferencia bastante notable. Los creyentes solo se conforman con ser salvos. Los creyentes se conforman con que alguien les predicó el evangelio, reconocieron que Jesús es su Señor, es Salvador, es el Hijo de Dios, nació de una virgen. Amén, sí, levantan sus manos, reciben a Cristo en su corazón, lo aceptan, son salvos. Se conforman solo con venir a la iglesia, sentarse un domingo, escuchar la palabra porque eso les da paz. La palabra da paz, ¿verdad? Porque quieren sentirse motivados. Hay personas que generalmente vienen sin una motivación y escuchan la palabra y se motivan. Y yo te digo, es bueno, y la palabra sí produce eso, motivación, pero tú no puedes esperar un domingo para motivarte. Tú no puedes vivir de motivación en motivación. Tu motivación principal tiene que ser Cristo. Tú tienes que vivir con un propósito. Y estés o no animado, tienes que caminar hacia ese propósito. Y los creyentes solo se conforman con eso. Y dicen, bueno, qué bonita prédica. Qué gente tan amable hay en la iglesia, uno llega y le abren la puerta, qué bonitas canciones, ay, qué bonito el cuerpo pastoral, ay, qué bonito el orden, ay, qué bonita la estructura. Eso hace un creyente y solo se conforma en estar en una iglesia bonita. Pero el discípulo no se queda ahí estacionado. El discípulo no se queda ahí en la zona de confort como hace el creyente. El creyente está cómodo viniendo solamente los domingos a escuchar una prédica. Que es como esa mecha que lo enciende para, bueno, arrancar, y el lunes arranca motivado y el martes, pero ya el miércoles se le va agotando la gasolina y esperando, como cediendo el domingo otra vez para que alguien lo motive. Eso hace un creyente. Pero el discípulo no. El discípulo sabe
que su motivación está en la palabra. El discípulo sabe que tiene que crecer y busca día a día la motivación en Él, en el Señor. No en el predicador que se para aquí. Y eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero no puede ser lo único. Tú tienes que buscar tu crecimiento espiritual. Amén. Porque el discípulo sabe que ha sido llamado y escogido para algo más grande. Y que no se conforma solamente con venir a escuchar una predicación un domingo, sino que desarrolla hábitos para crecer espiritualmente, para caminar hacia el propósito que Dios ha dado para su vida. Para empezar, conoce su propósito. El creyente no sabe para qué está en esta tierra, para qué está en este mundo, y todos los domingos le pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿para qué te sirvo? Y se pasa toda la vida preguntando y sin hacer nada. Pero el creyente no, el creyente rápido descubre su propósito y dice: Dios me llamó para algo más grande y tengo que prepararme para alcanzar ese propósito, para llevar una mayor y más excelente predicación, una mayor unción, un mayor mover del Espíritu Santo. Amén. Y el discípulo sabe que tiene que crecer espiritualmente. Y como te decía, se establece disciplinas espirituales para cada día dar pasos para alcanzar ese propósito. Y el discípulo, mira lo que hace. Te voy a decir algunos pasos que son sencillos, que no son difíciles. Pero acá sabe que nos cuesta formarnos la disciplina. Eso sí, a veces cuesta. Y el creyente solo se conforma con eso, que lo hagan los pastores. Eso no es para mí, eso es para otros más profundos. Pero el creyente no, el creyente hace eso, pero el discípulo no. El discípulo entiende que aunque no esté en una plataforma, que aunque no tenga un llamado de pastorado, sabe que él internamente tiene que crecer. Amén. Que internamente tiene que buscar más del Señor. Y él empieza con estos pasos. ¿Qué es lo primero que hace? Lleva una vida de oración. ¿Por qué? Porque en la oración se llena del poder de Dios. El creyente está esperando que oren por él. Póngame la mano, me siento mal. Póngame la mano, que estoy enfermo. Póngame la mano, que necesito finanzas. Póngame la mano para que Dios me hable. Póngame la mano. Y no es que esté mal, pero no que se haga dependiente de eso. No que te hagas dependiente de eso. Entonces el discípulo establece una vida de oración, busca la presencia del Señor, se llena del poder de Dios. El discípulo aprende a distinguir la voz de Dios, a depender de esa búsqueda del Señor. El creyente depende de lo que otros reciban. El discípulo depende directamente de Dios, de su dirección. ¿Sabe? Yo tuve una discípula que me dijo en una oportunidad, yo dije: Señor, tremendo compromiso. Me decía: dígame qué hago, porque lo que usted me diga, eso es lo que yo voy a hacer. Deme dirección. Y yo: no, y qué fácil. Yo soy la que tengo que orar para que el Señor le dé dirección a su vida. Cada paso de su vida tenía que yo decírselo. Yo: no, ¿y qué es eso? Yo no soy el Espíritu Santo. Porque hay gente así. Ese es un creyente. Pero el discípulo busca la dirección de Dios. Y dice: yo voy a buscar la cara de mi Padre. Voy a buscar el propósito que Dios tiene para mí. Voy a buscar esa dirección. Y sabe, mientras más profundiza en la oración, se mete en la oración, aprende a distinguir la voz de Dios. El creyente muchas veces no sabe si es Dios el que le está hablando, si son sus emociones. No sabe distinguir porque no tiene esa conexión con Dios. Pero el discípulo distingue la voz de Dios, sabe cuando Dios le está diciendo. Así haya el ruido más terrible a su alrededor, en lo profundo sabe distinguir la voz porque está acostumbrado a escucharla. Amén.
Dale fuerte ese aplauso al Señor. El discípulo crece en discernimiento, estando en la oración, crece en el poder de Dios, se manifiestan los dones en su vida, se manifiesta el poder. El creyente está esperando que Dios lo mueva al discípulo para recibir. Entonces, por eso Dios decía, hagan discípulos. Jesús le dijo, hagan discípulos, porque son las características que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros, de la iglesia en general, del cuerpo de su novia. Amén. Lo otro que hace el discípulo para llegar a su meta, su propósito, tiene el hábito de leer la palabra. El creyente solo abre la Biblia los domingos y el Salmo 91 en su casa. Lo tiene abierto, no sé para qué, pero lo tiene abierto. El creyente espera a que el predicador lea la palabra para escucharla. Pero el discípulo no, el discípulo sabe que tiene que leerla. El discípulo sabe que allí están plasmados los pensamientos y los deseos de Dios. Y el discípulo quiere conocer el pensamiento y el deseo de Dios. Cuando los discípulos se reunían con Jesús, siempre generalmente preguntaban. Y hacían preguntas fáciles, difíciles y hasta tontas. Pero preguntaban, estaban allí, pero tenían a Jesús para responderles. Usted y yo tenemos la palabra, porque Jesús es la palabra. Y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos una ventaja mayor. Tenemos al Espíritu Santo. Y cuando tú lees la palabra del Señor, conoces el deseo del corazón de Dios. Conoces el propósito que Dios tiene para tu vida. Conoces la dirección que Dios quiere para tu camino. Amén. Y si te estás desviando de tu camino, entonces Dios a través de la palabra te ala, te empuja a que camines por el camino recto y retomes la voluntad del Señor. Amén. Entonces Él sabe que el discípulo sabe que tiene que leer la palabra. El discípulo busca crecer en revelación para poder enseñar eficazmente la palabra. El creyente solo se conforma con que me enseñen. El discípulo no, el discípulo quiere aprender para enseñar. Sabe que tiene que formarse para formar a otros. Se ha impuesto esa responsabilidad, como decía Pablo. Yo me impongo esa responsabilidad de predicar el evangelio y ay de mí si no lo hago. Dios no me obliga, pero yo sí me obligo a hacerlo porque lo amo. Decía Pablo. Yo me impongo esa carga, decía él, una carga que es ligera, como la que dice Jesús, de predicar. Pero el discípulo lo entiende, sabe y busca leer la palabra para crecer en la revelación, para poder enseñar sin errores, enseñar con seguridad. Amén. Porque mire, a veces el creyente duda, no tiene seguridad. Y a veces los escuchamos decir este tipo de cosas. Bueno, como dice mi líder. Bueno, como dice el pastor fulano. Como dice el otro pastor. Pero no tienen la seguridad de decir, eso lo dice la palabra. Bueno, yo escuché alguna vez que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y usted lo repite porque usted está seguro de eso. ¿Pero por qué? Porque no ha buscado en la Biblia que eso no existe. Que eso no lo dijo nadie nunca. Entonces el creyente no tiene seguridad de la palabra. Y cualquier cosa que le diga lo engañan. Porque no ha buscado en la palabra. El discípulo no, el discípulo es difícil de engañar. Porque conoce la palabra. Porque la ha leído, porque ha tenido tiempo con ella, porque se ha hecho, ha apartado su tiempo para hacer su devocional y conocer lo que hay en ella. Amén. Dale un aplauso al Señor.
El otro paso que dan los discípulos para moverse hacia su propósito, que se involucra en las actividades. Un discípulo se involucra en las actividades de la iglesia. Se involucra en las actividades para crecimiento. Amén. El discípulo va a la célula y lo hace con amor, con agrado, porque sabe que ahí va a aprender. El creyente hay que empujarlo. Al creyente hay que empujarlo. Y a veces hasta, ¿cómo se dice? Llamarlo con algo, llamarle la atención con algo. Seducirlo. La palabra. Seducirlo. Pero el discípulo sabe que en su célula, que en su reunión de discipulado va a aprender. Tiene algo que aprender y va y se involucra en esas actividades, en su reunión, está pendiente, aprende a evangelizar. Le dice: líder, vamos, yo voy contigo a evangelizar. Tiene el deseo de aprender a hacer la obra del Señor. Eso hace un discípulo. El creyente no. El creyente solo mira lo que el discípulo hace. Se involucra en todas las actividades, trae a otros a los pies de Cristo. Cuando hay evangelizaciones dentro de la red, dentro de la iglesia, en la célula, le dice: yo voy con usted, yo quiero aprender, enséñeme cómo predico, cómo hago la confesión de fe. Eso hace un discípulo que está pegado ahí a su líder, porque quiere aprender. El creyente no tiene intención de aprender porque no quiere hacer la obra del Señor. Y Dios nos está llamando a hacer ¿qué? Dígalo duro, ¿a hacer qué? Discípulo. Mire, estos sencillos pasos nos llevan a una vida de santidad. Nos llevan a una vida de santidad, a traer la santidad a nuestras actividades cotidianas. Eso diferencia también al discípulo del creyente. El creyente se prepara para una actividad X, el discípulo vive preparado. Ay, mi líder me dijo que orara hoy en la célula. Esta semana me santifico. Esta semana me santifico. No voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear. No voy a pelear con el esposo, no voy a pelear con mis hijos. Me voy a santificar. Señor, ayúdame. Me muerdo la lengua, me muerdo la lengua. Sí, lo he escuchado mucho. Suena gracioso. El discípulo vive preparado, aprovecha la oportunidad que Dios le da. Está listo, presto, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Gente despierta, gente lista, gente presta, que cuando se presente la oportunidad: yo soy, Señor, ya estoy lista, estoy preparada, he sido santificada. Aquí, heme aquí, Señor. Aleluya. Mira, el creyente es de los que se les presenta una situación y llaman al líder: líder, fulano se endemonió. Venga para que le eche fuera ese demonio. Porque no tiene la capacidad, no está preparado. El discípulo, aunque nunca lo ha hecho, sabe que puede, porque leyó en la palabra que Dios le ha dado autoridad para echar fuera demonios. Y dice: yo tengo la autoridad y el poder, yo lo hago. Amén. Ese es el discípulo, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Ok, como segundo punto o segunda diferencia entre los discípulos y los creyentes: el discípulo muere a sí mismo y se sujeta a sus autoridades. El creyente es autosuficiente y hace su voluntad. Aquí hay una diferencia importante entre lo que es un discípulo real y un creyente. Y quiero que me acompañe a Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. $12:24, ¿lo tienes? Dice:
De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Para vida eterna qué? La guardará. Morir a sí mismo, ¿de qué se trata? Se trata de negar nuestra propia vida. El creyente es autosuficiente. El creyente tiene pensamientos independientes a la palabra. Tiene pensamientos egoístas. Tiene deseos y sueños egoístas. Pero el discípulo no. El discípulo dice, Señor, yo muero a mis sueños, yo muero a mis deseos para vivir tu vida, para vivir tus sueños, para vivir tus deseos. Amén. Y eso no es fácil hacerlo, pero es posible alcanzarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo cuando yo comencé, estaba recién casada, tenía, 1 o 2 años de casada. Yo trabajaba en el banco mercantil, y no me gustaba mucho el trabajo, pero bueno, después fue que no me gustó. Al principio sí, yo anhelaba trabajar allí, pero después me di cuenta del sistema y no me gustó el sistema. Eso fue lo que no me gustó. Y en ese momento fue cuando vino la reestructuración bancaria. Y de mi oficina yo recuerdo que salieron, en mi oficina habían como 60 personas porque yo trabajaba en la oficina central. Habían como 60 personas y no sé, y salieron como de 40, algo así, no estoy exagerando. Fueron muchas las personas que salieron allí. Y dentro de esas personas salí yo. Dejaron a muy pocas secretarias, a muy pocos cajeros. Y yo recuerdo que yo oraba al Señor y yo le decía, porque yo decía, Señor, que no sea yo la que me vayan a botar ahorita. Decía. Y Dios, yo recuerdo que Dios me dio una palabra y me dijo, de aquí te saco a un mejor lugar. Y yo me agarré de esa palabra y eso me dio paz. En el momento en que me tocó salir del banco, le di gracias al Señor. Salí con mi cabeza en alto. Dije, gracias Dios, porque de aquí voy a un mejor lugar. Salgo del banco, a los pocos meses salgo embarazada de mi segunda hija. Y yo dije, no, ¿y quién me va a dar trabajo embarazada? ¿Quién me va a dar trabajo estando embarazada? Entonces dije, bueno, voy a esperar a que pase el embarazo y cuando ya la niña esté un poquito más grande, pues entonces empiezo a trabajar. Comienzo yo a orar por eso. Y estando yo en ese tiempo de oración, Dios comenzó a tratar conmigo. Y me decía, ¿quién va a cuidar a tus hijos? ¿Qué le van a enseñar a tus hijas? Cuando ellas estén grandes, tú vas a demandar de ellas una conducta que no van a tener porque tú no se la enseñaste. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar tus hijas? No van a hablar como tú. Empezó el Espíritu Santo a tratar eso en mí. Y empecé yo a renunciar a mi sueño de trabajar, a mi sueño de crecer, de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios me estaba demandando quedarme en mi casa a cuidar a mis hijas. Y después empecé yo, Señor, pero si tú me dijiste que me sacabas algo mejor. ¿Y sabe qué era lo algo mejor? El ministerio. Amén. El ministerio. Y comencé entonces a desarrollar paso a paso el ministerio, el propósito que el Señor tenía para mi vida. Pero tuve que renunciar a mis sueños y decirle, bueno, Señor, yo me doblego y hago tu voluntad. Y ¿sabe qué? A mí desde ese momento para acá el Señor me ha sostenido, el Señor me ha levantado. Y ciertamente me llevó a algo mejor, a un propósito más grande, que es trabajar en su obra y realizar un ministerio. Amén. Pero hay que morir, hay que renunciar. Mire, el discípulo entrega su vida al Señor. El discípulo empieza a desear la vida de Dios para su vida, a vivir la vida de Dios en su vida, a agradar el corazón de Cristo. Morir
Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, se produce entonces, ¿qué pasa? Emerge la vida de Cristo en nosotros. Empieza el Espíritu Santo a controlar y transformar nuestro temperamento. Muchas veces nos escudamos en el temperamento para decir, bueno, es que yo soy así. Yo no tengo culpa, eso lo heredé, eso viene en mis genes. Sí, es verdad, vienen tus genes, pero nada es imposible para el Señor, ni siquiera transformar tu temperamento. Porque cuando hay una muerte, ¿verdad?, de nuestro ego, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el Espíritu Santo comienza a gobernar totalmente a lo que es andar en el Espíritu. Y todas las debilidades de tu temperamento son controladas. Amén. Deben ser controladas por el Espíritu Santo. O sea, que no haya excusa. Bueno, yo soy iracundo porque soy colérico. No, Dios tiene el poder de controlar eso y quitar y arrancar la ira de ti. Amén. Entonces es vivir bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. El creyente se niega a morir, se aferra a su voluntad. Es que esto es lo que yo quiero, es que este es mi sueño. Se aferra a su voluntad. Mire, yo predicaba la vez anterior y decía, ¿cómo amar al Señor con todo nuestro ser? Y amar al Señor con las emociones, con la voluntad, demostrarle a Dios que lo amo, rindiendo mi voluntad a Él. No es muy fácil, pero es posible a través de una vida rendida al Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo le digo al Señor que lo amo con todo mi ser, tengo que demostrárselo, que Él lo pueda ver con mis acciones. Amén. Y es morir a esa voluntad, negar esa voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te decía, tiene pensamientos independientes el creyente. ¿Y sabe cómo lo llama esto la Biblia? Rebeldía. Porque cuando tus pensamientos son contrarios a los de Dios, estamos en rebeldía. Cuando tú alineas tu pensamiento al de Dios y rindes tu voluntad, entonces estás en obediencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mira lo que dice Gálatas, te voy a pedir que lo busques también, Gálatas 5, y ahí lo vamos a leer rápido. Gálatas 5, del verso 16 en adelante, habla de lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y Pablo es bien específico en esto y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser controlado, es lleno del Espíritu Santo. Mire, yo le puedo preguntar a usted, los que conocen los temperamentos, ¿verdad? Sabemos que se han conocido y estudiado 4 temperamentos: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Yo le pregunto a usted, ¿qué temperamento tenía Jesús? ¿Alguien me levanta la mano y me dice qué temperamento tenía Jesús? ¿No saben? ¿Qué temperamento tenía Pablo? Colérico, ¿verdad? Se ve a leguas, colérico. Jesús no sabemos qué temperamento tenía. ¿Sabes por qué? Porque él vivía lleno del Espíritu Santo. Porque él vivía lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a llenar tu vida, eso pasa. Todo tu ser es controlado por su deseo, por su voluntad. Amén. Que no se diga, no, es que fulano, no, es colérico. Tú no lo ves como, como aprieta el ceño, como señala, como golpea. Y uno identifica rápido. Pero que diga, no, esta persona era colérica, pero está tan llena del Espíritu Santo que no se nota ningún vestigio de debilidad del temperamento, sino que solo hay amor, gozo, paz.
Amén, que es lo que dice más abajo. Y dice, no satisfagas los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es ir en contra de la voluntad de Dios. Y aquí lo dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, dice Pablo. Y entonces comienza, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. No son tan largas, ¿verdad? Que falta la respiración. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, lo que se tiene que evidenciar en tu vida cuando mueres a ti mismo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que se nos debe ver. Amor, gozo, paz. Es el fruto que se debe ver. Otra diferencia, tercera diferencia. El discípulo tiene sus prioridades en orden. El creyente vacila al seguir a Cristo. El que es discípulo tiene sus prioridades en orden. Y quiero invitarte a que busques en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. ¿Lo tiene? El verso 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo al camino, este es Jesús que se encontró con unos jóvenes mientras iba por el camino. Le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si tú me quieres seguir porque vas a encontrar comodidad conmigo, no lo pienses, no lo sueñes, porque yo no tengo un lugar fijo donde dormir. Era lo que le decía el Señor. Yo voy para acá, voy para allá. Y le dijo a otro joven, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre. Tengo cosas que hacer. Señor, ya va, espérate un momentico. No me llames todavía al ministerio porque es que tengo un asunto que resolver en mi familia. Ya va, Señor, espérate un momentico. Es que primero es mi familia. Después, entonces, te complazco a ti. Y él le dice a otro, le dice al joven, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Si yo le digo eso a ¿usted qué diría? Esa pastora sí es dura, inhumana, no tiene corazón. ¿Cómo no me va a dejar que entierre a mi muerto? Inhumana. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos y tú sígueme. Y proclama el reino por todas partes. Proclámalo. No tenía sus prioridades en orden. Jesús entonces le dijo a otro joven, te seguiré, le dijo el otro joven. Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que voy y haga la fiesta de despedida, Señor. Que le dé el beso a cada uno. Déjame que haga esto. No puedo, Señor, porque es que tengo pendiente. Pago la deuda y te sigo. Arreglo los problemas en mi casa y te sigo. Trabajo y te sigo. En lo que me dé tiempo el trabajo, te sigo. No tiene prioridades. El creyente, su prioridad es su familia, su prioridad es, y no es que esté mal, su prioridad es el trabajo, su prioridad no es Dios. Pero el discípulo pone de primero en el lugar que les corresponde a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor y dile, Señor, tú eres mi prioridad.
Tú eres mi prioridad. Mira, vemos el ejemplo de Mateo, uno de los discípulos del Señor. Era un hombre que tenía una muy buena posición y aunque aborrecido por su pueblo, porque era el que cobraba los impuestos de Roma, siendo él judío, yo me imagino que los demás lo veían como su enemigo. Cuando el Señor lo llamó, su prioridad no fue el trabajo y no era un trabajo fácil, o sea, era para Roma, pudo haber perdido su vida por dejar su puesto. Y Mateo lo siguió, dejó todo, la Biblia dice dejó todo y lo siguió, porque en su vida su prioridad era Jesús. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida está como está? Porque no hay prioridades establecidas, porque no es Dios lo primero en tu vida. No es Dios lo primero en tu vida. Y cuando no es Dios lo primero en tu vida, lo que ocupa el primer lugar de Dios se convierte en idolatría. Se convierte en idolatría. Cuando no están nuestras prioridades en orden, ocurren problemas en nuestra vida. El creyente vacila. Estos eran creyentes, andaban detrás de Jesús, mirando solamente. Pero no tenían en su corazón la disposición de que Jesús fuera lo primero en su vida. Tengo otras cosas que hacer primero antes que seguirte. Tengo otras cosas antes que hacer tu voluntad. Pero el discípulo no, el discípulo sabe que su prioridad es y tiene que ser Dios. Amén. Y por supuesto, cuando tu prioridad es Dios, tienes el lugar correcto para tu familia, el lugar correcto para tu trabajo, el lugar correcto y hay un equilibrio en tu vida en todas las áreas. Amén. Lo cuarto que diferencia a los discípulos de los creyentes. Los discípulos son visionarios. ¿Son qué? Y los creyentes tienen una visión limitada. Los discípulos son visionarios. Los discípulos entran en lo sobrenatural y ven su destino y caminan para alcanzarlo. Entran en una etapa mucho más profunda. Entran a lo sobrenatural de Dios, donde todo es revelado y es mostrado. Amén. En cambio, el creyente tiene una visión corta. Los discípulos se ven como líderes, los discípulos se ven dando clases en una célula, los discípulos se ven dando clases en alguna escuela de formación, se ven ministrando en un encuentro. Los creyentes solo quieren escuchar, solo quieren recibir, solo quieren ser ministrados, solo quieren sentarse a escuchar una clase. Pero el discípulo no, tiene una visión más amplia. Yo quiero llegar allá, yo quiero formar a aquellos que están allá. Yo quiero un día estar dando clase en un encuentro, ministrando bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos anhelan y desean eso? Ay, Dios. Y hoy vamos a orar para que eso sea el anhelo de su corazón. Tú tienes que desearlo y anhelarlo. No nos podemos conformar solamente con sentarnos a solo recibir. El creyente no tiene una visión amplia, no piensa en un ministerio, no sueña con ministerio. Mire, yo una vez tuve un sueño y estoy orando todavía por eso y no suelto hasta que eso no se cumpla. Dios me mostró hace muchos años, por cierto, aquí la 20. Y esa cuadra estaba completamente cerrada, justamente de aquí para allá. Estaba cerrada y había una gran plataforma. Y no era Robert el que predicaba, era yo la que predicaba. Y vi casi toda la cuadra llena. Y yo dije, Señor, esas son las multitudes que tú nos vas a regalar como red. Y desde ese momento yo empecé a orar, Señor, 500 mujeres, 50 células, 10 mujeres en cada célula. 12 con la anfitriona y la líder. 10 mujeres en cada célula, Señor, 500. Y las mujeres de la red lo saben. Estamos orando por eso, 500 mujeres para la red. Y no hemos descansado. Oramos hasta alcanzarlo y sabemos que lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque somos discípulas visionarias que queremos alcanzar las multitudes para Cristo.
Amén. No nos conformamos solamente con venir a escuchar cómo los líderes se forman, sino que trabajamos para ser formadas como líderes, para formar a otros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Los discípulos no solamente ven los avivamientos, los provocan. Los creyentes se conforman solamente con ver lo que Dios está haciendo. El discípulo provoca el mover de Dios. Amén. Provoca las sanidades, provoca los milagros, porque está mirando más allá, porque se ha sumergido en un mundo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que no seamos simples observadores, sino que seamos provocadores de milagros. Dígale al que está a su lado, sea un provocador de milagro. Discípulo, sea provocador de milagro. Y lo último, la última diferencia, los discípulos tienen una fe inquebrantable, los creyentes dudan. Los discípulos tienen una fe inquebrantable. Los discípulos están tan cerca de Jesús que aprenden a confiar en Él ciegamente. El discípulo se la pasa preguntando, ¿y cómo lo hará? Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Lo hace, no lo hace? ¿Cómo lo hará? ¿Quién usará? El creyente, eso lo dice el creyente, pero el discípulo dice, Dios lo hace porque Él es un Dios de poder. Y si Él lo dice, yo lo creo y lo veré hecho. El discípulo dice, moveré las montañas porque Dios lo hace. Aleluya. El discípulo dice, dejo la barca y camino sobre el mar porque Jesús va conmigo. El discípulo no se queda cómodo en la barca, miedoso, dudando. ¿Y si me hundo? ¿Y si me caigo? ¿Y si no pasa? El discípulo no, el discípulo sabe que tiene un Dios poderoso y que cree y confía que en Él todo lo puede alcanzar. El discípulo sabe que cuando habla tiene poder y las montañas se tienen que mover. El discípulo sabe que cuando da la orden los milagros suceden, el enfermo se sana. Eso lo hace un discípulo, lo sabe un discípulo, porque su corazón ha confiado y su fe es inquebrantable. Y sin importar la situación que se levante, la tormenta que se levante, sabe que tiene un Dios poderoso y que de allí va a salir victorioso, transformado, fuerte. Amén. Porque tiene una fe inquebrantable. Los discípulos desarrollan fe como la de aquellos amigos que bajaron al paralítico, ¿se acuerdan? Que bajaron al paralítico, el pasaje que está en Marcos 2. Rompieron un techo. No les importó los impedimentos, había mucha gente y no podían entrar. Pero dijeron de que nuestro amigo recibe sanidad, la recibe. ¿Por dónde entramos? Por donde sea, si tengamos que romper el techo. Eso es una fe inquebrantable. No se detienen ante las circunstancias. Siguen, avanzan. Y esto fue lo que estos amigos hicieron. Que tu fe sea tan inquebrantable como la de estos hombres. Amén. Los creyentes no. Los creyentes son como Tomás. El maestro resucitó. Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Si yo no meto mis dedos en sus llagas, en sus heridas, no lo voy a creer. Esos son los creyentes. Pero los discípulos no. Los discípulos dicen amén a lo que Jesús ha dicho. Si Dios lo dice, como dijo la pastora Claudia Castellano, yo lo creo y Él lo hace. Si Él lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los discípulos, para terminar con esto, hay un pasaje un versículo que me gusta mucho. Los discípulos tienen recompensa. Todo discípulo es recompensado por Dios. Y dice 1 Corintios 15:58. Así que hermanos,
Hermanos míos amados, dice Pablo, estad firme y constante. Eso es un discípulo que está firme y está constante. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Lo dice Pablo. Estad firme, sé constante, crece constantemente. Busca cada día el crecimiento. ¿Para qué? Para que puedas tener recompensa, porque no es en vano tu trabajo. ¿Sabe cuando Jesús repartió la comida a aquellos 5,000, se acuerdan? Todos los que estaban allí lo seguían, esas 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Estaban allí tirados oyendo la palabra del Señor. Eran creyentes. Sus discípulos estaban allí apoyando a Jesús. Sus discípulos. Y llegó un momento en que Jesús le dijo, denle de comer. Ya están cansados, tenemos aquí mucho tiempo. Y ellos le dicen, y usted conoce el pasaje, no tenemos para darle. Le dice, ¿qué tenemos? Panes, peces. Bueno, vamos a multiplicarlos, denle ustedes de comer. Los creyentes comieron un pan y un pez, cada uno. Los discípulos les dieron una cesta llena. Una cesta llena a cada uno. ¿De qué nos habla esto? Recompensa de provisión abundante. El que estaba sentado solo recibiendo se comió un pancito y un pececito. Pero el discípulo se llevó una cesta llena. Una cesta grande. Porque cuando tú y yo servimos al Señor y nos esforzamos por ser discípulos del Señor, obtenemos recompensa. ¿Sabe? Ayer estaba orando. Yo venía trabajando en el mensaje y quería hablar acerca de lo que eran llamados y escogidos. Y ayer aproveché que mi esposo y mi hija estaban durmiendo porque estuvieron en la vigilia. Yo no vine porque como me tocaba predicar. Y aproveché la mañana que ellos estaban dormidos. Y le dije, sentí esa necesidad tan profunda de entrar en oración con el Señor. Me metí en oración. Pasó mucho tiempo. Pero fue una conversación tan profunda, tan sincera con el Señor. Tenía cosas muy profundas que decirle al Señor. Y el Señor me dijo dos cosas. Lo primero que me dijo fue que me empecé a reír. Te voy a cambiar el mensaje totalmente. Y lo otro que me dijo fue, y entonces ya le digo lo que me dijo, pero yo voy y le digo a mi esposo, digo, mi amor, tú sabes que esta mañana estaba orando con el Señor. Y le digo, no fue una oración sencilla de 5 a 10 minutos, no, pasé horas orando. Tenía esa necesidad de estar en esa comunión con el Señor. Y yo digo, bueno, ya se cumplió lo primero, el Señor me cambió totalmente el mensaje. Y así fue, cambié totalmente el mensaje y en 3, 4 horas estuvo listo porque venía de Dios. Y lo segundo que el Señor me dijo iba muy a propósito a lo que yo te estoy diciendo. Porque el discípulo permanece. El discípulo permanece. Es fuerte. Edifica su casa sobre la roca. Pero el creyente tiene su vida edificada sobre la arena. Y cuando vienen las dificultades, el mar, el viento arrasa con todo. Y queda tambaleante. ¿Y qué está diciendo el Señor a nosotros? Iglesia, busquemos, esforcémonos por ser discípulos y no creyentes. ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo, viene un sacudón. Y no lo digo para meterte miedo. El Señor me hablaba y me decía, me mostraba. Textualmente el Señor me dijo esto, los sacudiré como al trigo
y podía ver como la imagen del trigo que subía. Cuando se sacude el trigo, todo lo que nos sirve se va y queda el trigo sobre el matiz. Creo que así se llama, o el tamiz es la cosa, el tamiz. Se sacude el trigo. Y el Señor me traía a la mente la palabra cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás te está pidiendo para zarandearte, pero yo oraré al Padre para que no te falte la fe. El discípulo tiene que desarrollar una fe inquebrantable. Mire, viene algo para el mundo. De tanto impacto como lo fue la pandemia. Y te repito, no te lo digo para meterte miedo. Es para que te fortalezcas en el Señor. ¿Qué pasó con esta pandemia? Los creyentes se fueron al mundo. Los creyentes abandonaron. Los creyentes, muchos murieron. Y los discípulos permanecieron. Estamos viviendo momentos inciertos en nuestra nación. Usted no sabe en qué momento no vamos a poder congregarnos. Pero los discípulos permanecerán firmes. Los discípulos permanecerán hasta el fin. Los creyentes serán engañados. No sabrán qué hacer. Caminarán con duda como ciegos. En medio de la luz tropezarán porque no podrán ver. Y el Señor nos está haciendo un llamado, iglesia. Fortalezcamos nuestra vida espiritual. No es tiempo. Y era lo que yo le decía al Señor. Señor, yo necesito meterme más contigo. Esa necesidad de buscar esa unción, ese fuego, esa bendición. No te conformes solamente con estar allí sentado y escuchar una palabra bonita, no. Hazte un discípulo del Señor. Hazte un discípulo del Señor. Y yo creo que es la orden y el mandato de Dios. Ponte en pie. Ponte en pie. Y cierro con lo que empecé. ¿Quién eres? ¿Eres un creyente o eres un discípulo? ¿Dónde te colocas después de mirar las diferencias? ¿Estás en el lugar del discípulo o estás en la fila de los creyentes? Y si tú te has identificado